Queridos amigos, vamos a ver que termine. Ah, ya está, listo, ya cargó nuestra grabación. Como les decía, mi nombre es Joaquín Sánchez Vázquez y los acompañaré durante esta aventura literaria. Vamos a compartir nuestra pantalla por aquí, vamos a presentar nuestras queridas diapositivas que ya están por este lado, que ya están acompañándonos desde muy temprano. Aquí están, a ver, ahí están. Vamos a proceder a compartir. 1, 2, 3. 1, 2 y tan, ya está, listo, cargando, señores, cargando. Ahí está, cargando, a ver, ya está, habilitó. Listo. Vamos a proceder por aquí. A ver, vamos a tratar de ver con pantalla completa. Y listo. Y listo, muy bien. Señores, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Vamos a empezar hablando hoy acerca de la literatura. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la literatura? ¿Qué sucede? ¿Qué entendemos por ella? ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Porque hay que quitarnos la idea, de repente, una idea errónea que solemos tener muchas veces, al pensar que la literatura solamente es un curso más, es solamente una asignatura más que ayudará a sumar algunos puntos más en esta competencia por la tan ansiada vacante, ¿no? La literatura es mucho más que eso, señores. ¿Qué es la literatura? Cuéntame. ¿Qué cosa es? A ver, por allí, algunas ideas algunas ideas que de repente están flotando por ahí. A ver, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la literatura entonces? ¿Qué cosa es? Cuéntame por aquí, cuéntame. ¿Qué cosa es? Mira, vamos a partir de una definición muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto que la literatura es un arte, sí, por supuesto es un arte, se clasifica dentro de las 7 artes clásicas, pero también podemos decir cosas muy importantes, como que se le conoce con este nombre desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando empieza a surgir este romanticismo. Muy bien, señor, muy bien. Ahí, Axel, estamos hablando que la literatura es el reflejo de qué? La literatura es el reflejo de una sociedad. Muy bien, casi muy cerca, amigo Axel, es el reflejo de la sociedad. Es decir, que funciona más o menos como un espejo. ¿Qué sucede? Es más o menos como tú cada mañana que de repente te despiertas y ves el espejo y ese que está del otro lado, ¿eres tú? ¿Eres tú, señor, que está al otro lado del espejo? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Eres tú? No. Una proyección muy exacta, muy real, pero no eres tú. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver en este caso que estos textos, por más realistas que sean, o por mucho más que quieran criticar o parodiar, como nos dice aquí Renzo, en realidad están presentando una nueva realidad. Es una realidad distinta, es ficción. La literatura, la Divina Comedia, la Odisea, la Ilíada, profesor, obras realistas como Crimen y Castigo, Madame Bovary, también son ficción. Profesor, pero habla de países, habla de ciudades. Por ejemplo, la generación del 50 nos habla de Lima, de las barriadas. Ya, pero es una realidad diferente. Ahora, no confundas la ficción con la ciencia ficción. Es completamente distinto. Ojo, la ficción y la ciencia ficción es completamente diferente. La ficción es esta, la que vamos a trabajar durante las próximas semanas, mientras que la ciencia ficción ya hablas de ciencia, ya hablas de tecnología y es distinto. Y es completamente diferente, señor. Es completamente distinto. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ver hoy a esta ficción. Vamos a conocerla y vamos a sumergirla en esta aventura literaria. Entonces, ¿qué sucede? Pues arrancamos por aquí, querido amigo. El día de hoy vamos a hablar de los géneros, vamos a hablar acerca de las figuras. Entonces, hablamos de los géneros literarios. Vamos paso a paso, géneros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de géneros, queridos amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué es un género? Bueno, es una primera forma de cómo clasificar, cómo orientar, cómo dividir la literatura. Y esta pues surge con algunos matices muy importantes, claro están. Por ejemplo, tenemos por aquí, ¿qué géneros tendremos? A ver, ¿te acuerdas de algunos por ahí? No importa en desorden, señor. No importa si están desordenados. Queremos Épico, esos géneros. Cuéntame, el épico, nos dicen por aquí muy bien. La lírica, correcto. literario. ¿Qué más?
Vamos, narrativo, bien, ¿qué más? Lánzate, Dramático. lánzate. Dramático, perfecto. El teatro está dentro de lo Expositivo. dramático, ¿ya? Ensayo. Los ensayos, que está dentro del género expositivo, por supuesto. Perfecto. Anáfora. No, la anáfora es una figura literaria. La vamos a conocer más tardecito. Más tardecito hablamos de la anáfora. Muy bien, señores. Son lo máximo ustedes. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien, ¿ah? A ver, vamos por aquí. Entonces, si pensamos en estos géneros literarios, vamos a trabajar, por ejemplo, ¿qué cosa? Ojo, vamos a ver cómo se agrupan estas obras literarias. Cabe mencionar, voy a hacer un pequeño paréntesis, chiquitito nada más, en el que regresamos a la Grecia clásica, amigo. Regresamos a esa Grecia clásica y en una tarde tibia de verano, pensamos de repente en uno de los filósofos más grandes que ha conocido este mundo. Hablamos del discípulo del gran Platón. ¿Quién es el discípulo de Platón, señor? ¿Quién fue ese hombre tan genio, el discípulo? Aristóteles. Aristóteles, muy bien, fundador del Liceo, maestro de Alejandro Magno, gran maestro Aristóteles y todos sus peripatéticos que iban junto con él caminando, dialogando. Aristóteles. ¿Y sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué regreso a Aristóteles, querido amigo? Porque Aristóteles es el primero en dividir los géneros literarios, es el primero en clasificarlo. Claro que él lo llamó poesía, él llamaba poesía todo, poesía épica para narraciones, poesía lírica para los poemas y poesía dramática para el teatro. Entonces así, poco a poco, poquito a poquito, fueron dividiéndose los géneros literarios. Con el tiempo se fueron añadiendo algunos géneros más. Ahí entró de repente, pues entró el género narrativo, con una narración ya en prosa, es diferente. Por ahí entró de repente el género expositivo y hablamos del ensayo, por ahí también lo mencionaron, definitivamente. Y así. Entonces, el primero en dividir los géneros literarios, los tres géneros clásicos, fue Aristóteles, hace muchísimo tiempo, en un libro llamado Poética. Y Poética se transformó en aquel género, en aquel libro que empieza a describir cada uno de ellos. Hoy nosotros estudiamos 5 géneros, querido amigo. Hoy hablamos de 5 géneros literarios, los cuales van a transformar absolutamente nuestra realidad. Y empezamos. Por ejemplo, el primero de ellos será el género épico. Muy bien, el género épico, donde narraremos, ¿qué cosa? Hazañas de héroes, grandes batallas. Hablaremos, pues, del mundo bélico. ¿Y qué cosa ocurre? ¿Qué cosa pasa por aquí, querido amigo? Cuéntame, dime tú, el tiempo, si estamos narrando algo ya sucedido, algo ya pasado, ¿qué cosa será eso? Hace alusión a un tiempo que ya sucedió, algo que ya fue, querido amigo, claro, porque tú no puedes contar lo presente, ¿sí o no? O tú puedes contar el presente. ¿Podrás contar el futuro? No, tú cuentas lo pasado, tú haces alusión al tiempo pasado. Solamente se cuenta lo pasado. Profesor, ¿y el presente? El presente se explica. ¿Por qué somos así? ¿Por qué eres así? Cuéntame, ¿por qué eres así? ¿Por qué somos así? Estamos explicando el presente. Mientras que el futuro se predice. Allá si le atinamos o no, ese es otro asunto. Pero el futuro se predice. Entonces, dentro del género épico, nosotros iremos conociendo a más leyendas, perdón, más textos. Las leyendas, sí, las leyendas entran ahí. La leyenda, los mitos, las epopeyas, los poemas épicos, los cantares de gesta y muchos textos más. Ahí entran al género épico. Lo utópico no es, bueno, lo utópico no es un género, tampoco es una especie, sino una forma de crear una realidad, pero bastante ilusoria. Y es que en realidad el término ilusión solamente en el castellano tiene un sentido bastante positivo, ¿no? Por ejemplo, uy, estoy ilusionado. Bueno, sí, puede ser algo positivo, pero en el castellano, mientras que en otras lenguas el término ilusión tiene un sentido más bien negativo, ¿no? Por ejemplo, una ilusión puede hacer referencia a lo quimérico, a lo soñador. Por ejemplo, en la lengua inglesa, nadie diría, pues no, tengo la ilusión de comprarme un carro, no, no, no tendría esa cabida, ¿no? Nosotros en el castellano hemos aprendido a tener un sentido positivo de esto, por lo mismo que existió pues esas ansias de conquista, ¿no? Y otras características. Muy bien, sigamos, cerremos ese segundo paréntesis. Ahora hablamos de lo lírico.
Hey, ¿qué es lo lírico? Lo lírico tiene que ver con la poesía, querido amigo. La poesía, lo poético, todas las formas en las que has podido hablar acerca de los poemas, allí están. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? A ver, un ratito, vamos a atender una pregunta de nuestro amigo. No, no, lo quimérico no tiene que ver nada con los géneros. Lo quimérico quiere decir, o una quimera, ¿no? Quiere decir un sueño falso. Por ejemplo, se habló mucho tiempo sobre, hay una película, te la recomiendo, una gran película del genial Charles Chaplin titulada La Quimera del Oro, ¿no? Y quimera es un sueño, pero un sueño muy fantasioso, ¿no? Lo quimérico es un sueño pues casi irreal, ¿no? Y en realidad, pues, por ejemplo, la fiebre del oro, ¿no? Las ansias, la búsqueda del dorado, por ejemplo, fue algo quimérico, ¿no? Esa ciudad completamente hecha de oro, ¿no? Allá en el siglo XVI, siglo XVII, pues era eso, ¿no? El famoso Paititi, ¿no? Eso es lo quimérico, ¿no? Algo ilusorio, algo quimérico. No tiene que ver nada con los géneros literarios. Puede utilizarse, pero no es que tenga que ver en esta clasificación, para nada. Muy bien, sigamos entonces. El tercer género, pues es el género dramático. Aquí encontramos todo lo que es teatro. Por lo tanto, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por tener movimiento, por emplear diálogos. Ah, muy bien, allí está. Ahí está perdón, ahí está el teatro en todas sus formas, en todas sus expresiones, queridos amigos. Otro punto bastante interesante es el narrativo. En el narrativo también vamos a encontrar distintas formas de cómo narrar, pero estas narraciones se caracterizan por estar en prosa, se caracterizan por tener cualidades completamente diferentes. Allí entra ¿qué cosa? El cuento, ahí entra la novela y empezamos a pensar en cuentos como de repente los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, que por cierto, el día de ayer, 31 de agosto, cumplió, ¿sabes cuántos años? ¿Cuántos años cumplió Ribeiro? ¿Cuántos cumplió? Perdón, hubiera cumplido 92 años, amigo. Sí, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que nació ahí en el Jirón Torres Paz, ahí en Lince, si no me equivoco, en dirección de la cuadra Torres Paz era 941, si no me equivoco, ¿ah? 941, dirección de la casa de la familia Ribeiro. No, allí nació. Bueno, ya, pues al final la familia se mudó, ¿ah? Se fue a vivir a otros lugares. Fueron a Miraflores, a la avenida Santa Cruz. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ver, no cuentos como los de Ribeiro, o novelas como las de Vargas Llosa, como las de Gabriel García Márquez, ¿no? Ah, muy bien, ahí están, queridos amigos, ahí está el género narrativo. Y por último, hablamos del género expositivo. Y este género expositivo en realidad hace referencia, pues, a uno de los textos más importantes y que lo verás mucho en la universidad, serán los ensayos. El género expositivo se caracteriza por presentar justamente ideas, propuestas. Y este gran invento, este gran desarrollo del francés Michel de Montaigne, pues va a generar un tipo de texto argumentativo. Este texto argumentativo se caracteriza por presentar una idea, por presentar una postura. Entonces, yo propongo una idea y tengo que defenderla, claro, argumento. Ah, muy bien, presento y defiendo mi idea, profesor. Los ensayos están siempre en lo correcto porque yo leí una vez un ensayo y no me parecía. Sí, muy bien, es posible. Los ensayos pueden estar en lo cierto y pueden estar equivocados también. Por eso, entonces, ¿qué? ¿Los ensayistas son buenos y malos? Se puede calificar a un ensayista de bueno y malo no por la idea que tenga, pero sí por la capacidad argumentativa. Ah, es diferente. La capacidad argumentativa y aquel giro lingüístico que realice asignará de un valor distintivo al ensayista. Hay algunos escritores que son mucho más ensayistas que otros. Por ejemplo, algunos críticos, algunos, no lo sé, esto es muy subjetivo en realidad. Algunos críticos señalan que Vargas Llosa es mucho mejor ensayista que novelista. Yo no sé. Yo me quedo con sus novelas, aunque sus ensayos también son muy buenos. Pero bueno, son criterios de evaluación, ¿ya? Y eso es algo muy subjetivo, no necesariamente tiene que ser así. Hay como otras personas que dicen que García Márquez es más periodista que novelista, ¿no? Es mejor sus artículos periodísticos. Hay incluso, ¿no? Aprovechando la temática ribeiriana, ¿no? Seguimos de fiesta, pensamos de repente en que dicen que Ribeiro es mejor diarista, es decir, sus diarios tienen un mejor hilo narrativo. Bueno, son criterios, ¿ya?
Muy bien, señores. Entonces, sigamos avanzando. Vamos a desarrollar ahora cada uno de estos géneros cada uno de estos géneros literarios, comenzando obviamente por el género épico. Cuando hablamos de lo épico, hablamos de hechos gloriosos, hablamos de héroes, hablamos de guerra, hablamos de grandes cosas aquí. Pero no todo tiene que ver con la guerra, señor. No todo tiene que ver con el mundo bélico, no todo tiene que ver con el conflicto, ni con la guerra, ni nada por el estilo. Por ejemplo, una de las principales especies del género épico será pues la famosa epopeya. Y la epopeya se caracteriza por presentar personajes heroicos. En las epopeyas vamos a encontrar, aquí sí, querido amigo, encontramos hechos bélicos, es decir, conflictos, guerras, batallas, una epopeya. Quizá las epopeyas más famosas sean las epopeyas homéricas. ¿Cuáles son las epopeyas homéricas? Vamos, dime tú, ¿cuáles son? Dos, te doy esa pista. Dos. La ¿Cuáles son? Ilíada y la Odisea. Allí están la famosa Ilíada y también la Odisea, pero no son las únicas. Claro, si pensamos en una epopeya latina o valga decir romana, pensamos en una que sintetiza las dos. ¿Cuál es? La epopeya romana. La Eneida, por ejemplo. Hablamos de la Eneida. Muy bien, ahí justo lo había escrito Jean Paul. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Si pensamos de repente en el Oriente Próximo, pensamos en el famoso Ramayana, pensamos en el Mahabharata. Ajá, son epopeyas también. Claro, existen muchísimos textos narrativos en la antigüedad que nos presentan grandes héroes y sus hazañas. Pensamos de repente, eso es la edad antigua, señor, edad antigua. Si nos vamos a la edad media, en la edad media hablamos pues de los famosos juglares. Estos juglares, querido amigo, pues también presentan hazañas, pero ya no hablamos de ese mundo antiguo, de esos grandes imperios, sino pensamos de repente en el imperio romano, y ese imperio romano tendrá que ver pues justamente con su caída, y esta caída, esas provincias romanas se transforman en ¿qué? Se transforman en ¿qué? Esas, esas provincias romanas se transforman en reinos, reinos medievales, y allí tendrá que ver qué cosa, el surgimiento de un nacionalismo, el surgimiento de una nueva idea que conlleve a todos estos personajes a una sola dirección. Hablamos de los cantares de gesta. Por ejemplo, en España, cantar de gesta en España, más famoso, dime tú, ¿cuál es? El mío sí. Perfecto. En Alemania, Nibelungos. Nibelungos. En Francia, Igor. No, Roldán. Roldán. Dios mío, perfecto, Roldán. A ver, una facilita para ti, para ti. En Rusia, Igor. el cantar del príncipe, o el poema, ¿no? Del príncipe Igor, muy bien. A ver, una para valientes, ¿ah? En Inglaterra, el poema Beowulf. del viejo, Dios mío, señor. Perfecto, muy bien. Te luciste, ¿ah? Te luciste, señor. Muy bien, entonces son cantares de gesta, ¿sí? Son administrados, profesor. ¿Por qué Rusia, si Rusia está en el Asia, la Edad Media es unidad europea, eurocentrista? Ah, es que debes recordar que algunos grupos arios, ¿no?, llegaron al norte de Asia, donde se encuentra hoy Rusia. Por eso es que fenotípicamente como que los rusos se parecen un poco como alemanes, como escandinavos, ¿no? Por ahí tienen algo, por ahí hay algo, ¿no? Ya China está más abajo, ya con otro tipo también de personaje. Bien, me parece excelente. Un capo, ¿no? Dice ahí, ¿no? Muy bien, sí, definitivamente. Ha estudiado mucho. Entonces, esos son los cantares de gesta. Y eran narrados, ¿por qué? Eran narrados por los juglares, ¿sí? Eran narrados por los juglares, querido amigo. Y estos juglares obviamente presentarán, ojo amigo, presentarán algo muy importante. Irán narrando, irán contando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de plaza en plaza. Luego tenemos a los poemas épicos. Los poemas épicos se dan a finales de la Edad Media. Empiezan a llegar justamente con el Renacimiento y presentan un lenguaje sumamente culto, referencias cristianas. Y pensamos de repente en quién. Y Dante. Dante con ese viaje que hace por los tres reinos de ultratumba, el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo será? La Divina Comedia. La Divina Comedia, muy bien, la Divina Comedia. No es el único. En el caso de Inglaterra tenemos, por ejemplo, este famoso poema épico llamado El Paraíso Perdido de John Milton. Aquí en Perú también.
Claro, la famosa Cristiada del Fray Diego de Ojeda. Muy bien. La Araucana de Alonso de Ercilla, allá en Chile, por ejemplo, claro. Y es que muchos de estos hombres que llegaron con la conquista también llegaron con un afán de oro, sí, no podemos negarlo, pero también llegaron con un afán de cristiandad. Y muchos de estos frailes, como el caso de Diego de Ojeda, pues escribieron poemas épicos, que no nos vamos a mentir, es larguísimo, un texto, no conozco a nadie que lo haya leído completo, es muy largo y nos habla solamente ese trayecto de Jesús hacia el Calvario, ¿no? Es el famoso Gólgota, ¿no? Cuando va a ser crucificado. Como es un texto bastante denso, no nos vamos a mentir. La Divina Comedia es mucho más amigable. Léelo, si no lo has leído todavía, estás a tiempo, querido amigo, estás a tiempo. Lee la Divina Comedia. Luego pasamos por el género lírico, amigo. Como bien lo habíamos dicho en la primera parte, el género lírico, Gólgota, ajá, que en latín significa calavera, ¿no? El Gólgota, esa montañita, paréntesis, esa colina donde se crucifica a Jesús, ¿no? Junto a los dos ladrones, vamos a ver que ellos, perdón, que esta colina se llama así, el Gólgota, que significa calavera, ¿no? Y ahí va a ser crucificado. Nombre que le habían dado los... Profesor, ¿por qué latín? Si estaban en Jerusalén, bueno, pues los romanos van nombrando a los lugares como mejor les parece. Algo que sufre toda conquista. Por eso es que también pues llega Pizarro y sus hombres y empiezan a refundar ciudades con nombres castellanos también. Muy bien, regresamos entonces al género lírico y en el género lírico hablamos del género más subjetivo de todos. Señorita que me estás escuchando por allí, ¿qué significa lo subjetivo? Cuéntame, ¿qué es lo subjetivo? Dime tú, ¿qué es lo subjetivo? Cuando opinas. Algo muy propio, ¿verdad? Una opinión, un gusto, una preferencia, una idea, claro, eso es lo subjetivo. Entonces aquí vamos a ver el mundo interno del poeta, vamos a ver cómo expone aquel mundo interior. Lo subjetivo se relaciona a todas las artes, querido amigo. Todas las artes son subjetivas. La pintura, la música, la escultura. Profesor, ¿y por qué hay canciones que no me representan? Ah, bueno, esas canciones que no te representan, querido amigo, esas canciones que no tienen emociones, nos dice por ahí Axel, en realidad pues son canciones comerciales, ¿no? ¿No? Y de repente escuchas, no sé, pues no vamos a dar ningún nombre, amigo, pero hay algunas canciones que no te dicen nada, ¿no? Sobre todo de un género ahí medio peculiar de repente. Bueno, pues, ¿no? Entonces te dan alguna referencia que no dicen nada. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Vamos a ver, pues, pero hay otras canciones que te llegan así al fondo, ¿no? No es de tu generación de repente, pero te llegan ahí en el hondo. Esa es mi canción. Esa es mi canción, dices ahí alguno, ¿no? Bueno, claro, hay casos definitivamente. Dentro de estos géneros, o dentro de este género, pues encontramos especies como la oda, por ejemplo. ¿Qué pasa con la oda? La oda es un poema de alabanza, querido amigo, un poema de elogio. ¿A quién vamos a elogiar, profesor? Vamos a elogiar, pues, puede ser a una deidad, puede ser a un dios, pero también puedes elogiar a una persona célebre, a alguien que tú admires, a un héroe. ¿Sí? Puedes elogiar a un héroe. Por ejemplo, dentro de la vanguardia, hay un, hay un personaje, un escritor peruano llamado Juan Parra del Riego. Y Parra del Riego, pues, escribió sobre un futbolista uruguayo, bueno, de un conocido club, ¿no? Club conocido en Paraguay, famosísimo. Amarillo, negro, amarillo. Hablamos del famoso Peñarol, ¿sí? ¿No? El Danubio, no, el Danubio no. El Peñarol, querido amigo. Entonces, ¿qué pasa, no? Y le hace un polirrítmico, él llamaba sus poemas así, polirrítmicos por la estructura que tiene, ¿no? A Gradín. Y Gradín puede ser un jugador pero terrible, terrible. ¿No? Lo máximo, este famoso Gradín, jugador del Peñarol. Entonces le puedes hacer también a un deportista. Tú, por ejemplo, ¿a quién le harías una oda? ¿A quién elogias? Le haces una oda, no sé, pues, a Guerrero, si quieres. Le haces una oda a La Padula, le haces también. Claro, ¿por qué no? Mañana somos, ¿ah? Mañana mañana es, señor. ¿Ya? Hay cita. Ahí está Max. Bueno, cada quien hace su boda quien quiera, ¿no? No hay problema. A tu profe de literatura, también, porque no. No, yo mismo me hago mi boda, yo. Nadie me quiere, yo solito hago mi boda. Muy bien, ahí está. Terrible, Axel, terrible. Muy bien, elegía. ¿Qué es una elegía? Una elegía, señor, es un poema sumamente triste, un poema lacrimoso, marcado por el lamento. Muchas veces
asociado a la muerte. ¿Por qué, profesor? Porque la muerte, ¿cómo es? ¿La muerte es finita o infinita? ¿La muerte es finita o infinita? La muerte es infinita, señor. La muerte no acaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver que el dolor también es así. El dolor que se presenta también es infinito. Por eso es que las elegías tienen ese carácter sumamente triste. Profesor, ¿una égloga o una bucólica? ¿Cómo se dice? Es lo mismo, señor. Ambos son aceptados. ¿Y qué te presentan las églogas? Como las bucólicas, te presentan poemas campestres, te hablan del campo, te hablan de la naturaleza, te hablan de los riachuelos, te hablan de los animalitos, te hablan de todo lo que haga referencia al campo, querido amigo. ¿Ya? Eso es una bucólica. Tenemos también, por otro lado, a los epigramas. Los epigramas tienen un carácter bastante satírico, bastante irónico, pero eso sí, como que esconde, ¿no? Como que juega mucho con la astucia verbal. Esos epigramas pueden ser como un chiste de salón, un chiste fino, un chiste para inteligentes, así, ¿no? ¡Pah! Ya está, la lanzaste, ya es tuya, ¿no? Ah, muy bien, el que se ríe bacán, ¿sí o no? Se ríe bacán, entendió, chiste muy inteligente. El que no, se ríe por compromiso siquiera, sino para no desencajar. Siempre hay uno en todo grupo, querido amigo, ¿no? Para no desencajar ahí, a lo mejor me río por si acaso. ¿No? Muy bien. Otra cosa, y no quiero que confundas esto, no quiero que confundas, una cosa es el epigrama, que ya lo definimos, y otra cosa es la sátira. La sátira sí busca, ese sentido de pelea. La sátira sí va listo para ir para molestar, listo para atacar, listo para burlarse. Si no, pregúntale a Quevedo. Ese Quevedo era terrible, ¿ah? Quevedo allí en el barroco, terrible ese sujeto, ¿ah? Vamos a ver en breve. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a seguir con estos géneros antes de ir a los ejemplos, que ya se vienen, señor. Tenemos, por ejemplo, al género dramático. Ya te dije, aquí se encuentra todo lo relacionado al teatro, todo lo que es del teatro habido y por haber. Tenemos así de repente pues a las tragedias marcadas por un hecho funesto, un hecho terrible, todos se mueren. Si no, pregúntale a Hamlet. ¿Qué pasó con Hamlet? Ahí en William Shakespeare pues, se mueren todos, Dios mío. El único que sobrevive es Horacio y se quería matar también. Yo no voy a hacer velorio para tanta gente, pensó, me mato, dice, ¿no? Todos mueren. Romeo y Julieta, profesor, quiero vivir mi romance de Romeo y Julieta. Ten cuidado, ¿ah? Porque también hay muertes, asesinatos, suicidios. Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado lo que desea, señor. ¿Ya? No es una obra romántica, es una obra trágica. Muy distinta, pues, de la comedia. La comedia más bien tiene hechos burlescos, hechos satíricos, y estos hechos burlescos o satíricos juegan más con la risa, juegan más con la sorna, juegan mucho más con lo risueño. Y a diferencia de la tragedia que presenta personajes totalmente elevados, la comedia más bien representa personajes del pueblo, a quienes les ocurre hechos sumamente graciosos. Otra cosa muy diferente es la tragedia, perdón, es el drama. El drama mezcla los dos, mezcla la tragedia y mezcla la comedia, trayendo consigo, ¿qué cosa? Al género más realista. Claro, porque la vida no todo es risa, la vida no todo es llanto. Hay algunos que se la pasan riendo todo el ciclo, de ahí están llorando, terrible. Cuidado, pues señor, no, hay que concentrarse, hay que poner los pies muy firmes. Ya hay que concentrarse, como que parece terrible, terrible. En la vida tampoco todo es risa, ¿no? Hay unos que se están riendo todo el rato y dicen, no, uy, me estoy riendo bastante, seguro que más tarde voy a llorar. Y pasa, ¿sí o no? Y pasa, querido amigo, ¿sí o no? Pasa, es muy realista, la vida es así. La vida no todo es risa, la vida no todo es llanto tampoco. Tiene sus altos y sus bajos. Otro punto muy interesante es el narrativo. Dentro del narrativo nosotros hablamos del cuento, esta forma de narrar tan pequeña, tan breve, y aparece este famoso cuento de José María Arguedas, Guarmacuyay, ¿no? Que nos habla, pues traducido más o menos así como el amor de niño. Conocemos también al gran cuentista, hoy hablamos acerca de Julio Ramón Ribeiro, y hablamos de uno de los personajes más importantes, ¿no? ¿Quién es ese Julio Ramón, profesor? ¿Quién es? No lo conozco. Como vas a conocer, escritor de la generación del 50, léele La palabra del mudo, señor, Alienación, Solo para fumadores, Los gallinazos sin plumas, famosísimo, lo vamos a ver, descuida, lo vamos a ver. Otro autor interesante, ¿no?, de este grupo es un gran novelista
¿no? Llamado Ciro Alegría, autor de los famosos Perros Hambrientos. Ciro Alegría, pues lamentablemente fue opacado por este gran auge editorial, ¿no? Y también de narrativa de calidad llamada el boom latinoamericano. Y hoy pues existe toda una revaloración en torno a Ciro Alegría, y definitivamente, ya estamos hablando de otro punto, definitivamente. Ahora, el último género que vamos a estudiar el día de hoy, pues es el género expositivo. Este género expositivo se caracteriza por la capacidad crítica. Este ensayo, ¿no? Este género que surgió pues a finales de la Edad Media, ya prácticamente el Renacimiento, ya entrado el Renacimiento, pues tiene que ver con este famosísimo texto argumentativo llamado así, ensayos le llamó, en francés, pues, ensayos, traducido como ensayos. Michel de Montaigne pues habla de muchas cosas. Habla de la ética, de la moral, de la religión, de la política, diversos textos. Otros ensayistas muy importantes fue el famoso Erasmo de Rotterdam, con su libro Elogio de la locura, donde critica la necedad, al embuste, a la mentira y demás. En el Perú, un gran ensayista, Manuel González Prada, por ejemplo, con sus famosas Horas de Lucha, el famoso discurso en el Politeama, o de repente pensamos en José Carlos Mariátegui y los famosos 7 ensayos, interpretación de la realidad peruana, el libro que todo peruano culto debe leer. ¿Ya lo leíste, señor? ¿Ya leíste los 7 ensayos de Mariátegui? Todavía no. Si todavía no lo lees, aún estás a tiempo, señor. Aún estás a tiempo. Léelo. ¿Sí? Totalmente. Muy bien. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algún comentario, señores? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que nos hayamos saltado? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Perfecto, muy bien. Sigamos adelante. Sigamos por aquí. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos por aquí. Y hablamos pues de esta gran división, ¿no? Ahí están nuestros 5 géneros, definitivamente, los cuales hemos venido desarrollando. Ahí están, ¿no? Para que todo correcto, me dicen, perfecto. Sí, siempre confirmando, ¿ah? Siempre confirmando a todos los amigos del aula 8 del turno de mañana. Ajá, son lo máximo estos chicos. Muy bien, ahí están. Vamos a pasar ahora a revisar pues algunos ejemplos, algunas portadas, como el caso del poema épico en la Divina Comedia, Ñacatita en el caso del teatro, género dramático, la epopeya en la Ilíada, infaltable, ¿no? Pensar en ese Aquiles ahí matando troyanos, no, los troyanos del virus, no, la computadora no, otros troyanos, señor. La tragedia Edipo Rey, el famoso drama Fuentevejuna, textos que vamos a ir revisando, ¿eh? El cantar de Roldán, que mencionó ahí su compañero, muy bien, excelente. Ahora en esta segunda parte nosotros vamos a hablar en torno de las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? ¿Para qué sirven las figuras literarias? Te estarás preguntando. Y es que estas en realidad nos ofrecen algo muy, pero muy interesante. No sin antes decir que las figuras literarias son recursos, señor, recursos estilísticos. ¡Ey, estética! ¿Qué es la estética, profesor? Yo voy por la calle y veo un local que dice Salón de Estética e Imagen. ¿Qué es eso? ¿Un salón de qué? ¿A qué se dedica este negocio? Salón de estética e imagen. ¿Qué es la palabra estética? Cuéntame. ¿Qué es estética? A ver, ¿quién se lanza por ahí? ¿Quién nos dice qué es lo estético? La belleza, muy bien. Y si pensamos en recursos, recursos es una herramienta, ¿sí o no? Por ejemplo, los recursos naturales del Perú. Bueno, naturales y no también. Todos los recursos. ¿No? Recursos, por ejemplo, la minería, la pesca, la agricultura, el turismo es un recurso también, juega un rol importante en nuestra economía, definitivamente. Entonces son herramientas, señores, pero en este caso, como estamos hablando de literatura, hablamos de recursos estilísticos, recursos que ayudarán a embellecer la palabra. Y es que en realidad no todo lo que yo escribo pues será literatura. Deberá tener un mínimo, un filtro mínimo, ¿no? En el que yo agregaré, me valdré de estos recursos, de estas licencias para poder embellecer un texto, embellecer mis palabras y convertirlas en arte. Y ese arte hace referencia, ojo, hace referencia a lo que estamos estudiando. Vamos a embellecer la palabra. Entonces, dentro de estos recursos, pues tenemos, por ejemplo, ¿no? La metáfora, al símil, a la hipérbole,
a la anáfora y al hipérbaton, querido amigo. Estos son las figuras que nosotros vamos a estudiar y vamos a conocer. Profesor, ¿dónde quedan otras figuras que yo he conocido? Por ejemplo, yo me acuerdo haber trabajado en la famosa hipérbole. Sí, también. Profesor, yo estudié la elipsis. Sí, también es válido, también. Yo he estudiado por ahí de repente el oxímoron, también, señor, también. El vídeo, también, señor, tranquilo, tranquilo. Pero las que estamos estudiando aquí son 5, pues, señor, son 5. Estas son las fijas, querido amigo, estas 5. Profesor, ¿cuántas figuras literarias hay? 84. 84, señor. Son muchísimas figuras literarias, 84, una lista, pero increíble. Pero no vamos a estudiarlas todas el día de hoy. Vamos a estudiar 5. Estas son las fijas, estas son las precisas, señor, porque aquí somos lo máximo. Aquí venimos a triunfar nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué sucede? ¿Para qué me sirven? ¿Qué hago yo con ellas? Ahora se viene lo bueno, señor. Ahora se viene el plato de fondo. ¿Qué ocurre cuando yo hablo de la metáfora? Que es la más conocida y es la más popular. La metáfora, queridos amigos, hace referencia a una comparación que se puede dar de dos formas. Puede ser de repente, perdón, bien una relación de comparación o también puede ser por sustitución, o sea, por reemplazo, lo cual nos lleva a pensar de la existencia de dos metáforas, metáfora A y metáfora B. Repito, metáfora A y metáfora B. El símil es una comparación, pero una comparación totalmente directa, una comparación que no tiene nexo, que tiene nexo, puede ser un como, semejante, parecido, igual, diversos. La hipérbole es una exageración, voy a exagerar todo, lo voy a ver con una lupa gigante, todo lo exagero, todo lo veo terrible. Sí, sí, puede ser. La anáfora. La anáfora es una repetición al inicio de cada verso, pero también puede ser al inicio de cada párrafo, es decir, de cada estrofa, perdón. Va iniciando, repite una o más palabras y se vuelve en esto en una musicalidad, en un ritmo, en una cadencia. De repente. Tenemos también, por ejemplo, al hiperbatón. Algunos le dicen hiperbatón. No, no es hiperbatón, es hiperbatón. Mira dónde está en la tilde, señor, está en la letra, en la vocal E. Hiperbatón, no es hiperbatón. Ojo, ojo, muy atentos. Entonces, vamos a ver por aquí qué sucede. Vamos a ver nuestros primeros ejemplos, señor. Por ejemplo, vamos a ver la primera metáfora, la metáfora de comparación, donde nos dice que A es B. Así se le llama, metáfora de comparación. A es B. Entonces nos dice, nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar que es el morir. Jorge Manrique, poeta del medioevo español. Nuestras vidas son los ríos. Hey, señor, señorita, que me estás escuchando, ¿qué verbo es este? ¿Qué verbo estoy señalando? Aquí, mírame. ¿Qué verbo es? Con el cursor. ¿Qué verbo es? El verbo ser. Aquí el verbo ser tiene que estar. Allí, necesariamente. Mira aquí, nuestras vidas son los ríos. ¿Qué verbo es? ¿Qué verbo es? No es el verbo existir. No. ¿Qué verbo es? El verbo ser. Solamente que está conjugado. Está conjugado. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, está comparando a nuestras vidas con un río. Los ríos corren, tu vida transcurre. Pero los ríos, ¿dónde desembocan, querido amigo? ¿Dónde desembocan los ríos? ¿En el mar? En el mar. ¿Y mueren o no mueren allí? Metafóricamente hablando. Metafóricamente hablando, sí. ¿Por qué? Porque pasan de convertirse de agua dulce a agua salada, ¿sí o no? Ya se transformó. Los ríos van a llegar al mar, necesariamente. Y por eso si nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Entonces compara al mar con la muerte. ¿Te das cuenta? Eso es una metáfora. Por ejemplo, ¿qué dice Pablo Neruda? Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. O sea, él era el sed y la hambre, el hambre y la sed. Dos necesidades básicas para el ser humano.
¿Y quién fue la fruta? ¿Quién fue la fruta? ¿Qué fruta quisiera ser tú, señor? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Pero qué fruta? ¿Quién sería esa fruta? Por ejemplo, Giancarlo, ¿qué fruta quisiera ser tú? Si fueras de todas las frutas que hay. Ella, dice, ¿cómo que ella? Ella es la fruta. Interesante. ¿Y qué fruta sería, Marto? Max, ¿qué fruta sería? Puede ser una manzana. Ah, una pera de agua para que calme la sed y el hambre. Al mismo tiempo, qué vivo Leonardo. Una pera de agua para el sed y la hambre. Una sandía de repente. Una sandía que también es pura agua. Un pepino, esos pepinos también son pura agua. Muerdes, terrible. Oye, ya dejan libres sin más. Una piña, podría ser también una piña. Una pera, ya dijeron pera. Una manzana. No todas las frutas tienen agua. Claro, pero por eso él dijo piña, pues, ¿no? Piña, no, dijo, ¿qué dijeron? Dijo pera, sandía. No todas las frutas tienen, hay frutos secos. Hay las uvas, una uva. La luma más seca, muy sabroso, pero muy seco. ¡Ey! Dejemos de hablar de frutas y sigamos, sigamos. Conclusión, la fruta era ella, ya está, más rápido. Sigamos. Otro tipo de metáfora es la metáfora que sustituye a B. Repito, A sustituye a B, vale decir que lo reemplaza. ¿Ya? Lo reemplaza. Por ejemplo, mira, atento. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Mira qué bonito. ¿No? Coged de vuestra alegre primavera. ¿Cuál es la alegre primavera, querido amigo? ¿Cuál es la alegre primavera? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Cuéntame, señor, cuéntame. Suena un poco raro. Es que es un castellano del siglo XVII, 1600. Un castellano, lo que se llamó en su momento castellano áurico. Así se llama, castellano áurico. O sea, del siglo de oro, un castellano de ahora cuando el castellano está en todo su apogeo. Claro, por eso está así, pues. Por eso está así, Se por el refiere a orden la de la juventud, oración, creo. por la estructura. ¿Cuál? La juventud, ¿o no? La juventud, claro, ¿no? Por eso coged de vuestra alegre primavera, o sea, de la juventud, el dulce fruto, o sea tus trabajos, que aproveches tu juventud, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿Qué nieve? ¿Cuál es nuestra cumbre? Si nosotros fuéramos una montaña, la cumbre sería nuestra cabeza, ¿sí o no? ¿Y qué? ¿Y nos va a caer nieve? ¿O qué nos pasaría? Canas. Las canas, pues la nieve es blanca, las canas son blancas, cubra de nieve la hermosa cumbre. Ajá, ahí está, ahí está. Claro, no necesariamente te habla directamente de la juventud, directamente, explícitamente, pero sí te dice que aproveches, ¿no? Que aproveches tu juventud, que ustedes están aprovechando, si nos han venido aquí a estudiar, en vez de estar jugando Free Fire por ahí, están viniendo a estudiar. Y eso es aprovechar la juventud, porque ustedes van a alcanzar su vacante sí o sí. Ya, repito, sí o sí. Profesor, no era sí o no. No, esa alternativa no existe. Ya, es sí o sí, nada más. El éxito está en ustedes, señores. Siguiente. A ver, vamos a ver otra figura literaria, querido amigo. Vamos a ver el símil, por ejemplo. Vamos a ver el símil. El símil radica, pues, en una comparación con nexo. Ah, profesor, ¿se parece a la metáfora? Sí, pero la metáfora no tiene. Esto casi, ¿ya? Y una comparación mucho más directa. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando por ahí te dicen, pues, no? Ojo, vamos a Neruda. Siempre regresamos a Neruda nosotros. Neruda te dice, para que tú me oigas, mis palabras adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Tú has ido a la playa, querido amigo. A veces en verano, que es lo normal, pero también de repente has ido en invierno, en otoño, cuando toda la playa está despejada, toda la playa es para ti. Sin embargo, por ahí de repente ves las huellas, los rastros de esas gaviotas, estas aves marinas, y ves delgadito, ¿no? Finito, qué frío. También, ¿pero qué has ido? ¿Qué has hecho ahí? Ah, qué frío, dice, claro, es frío, no es temporada, está nublado, ¿no? Y ves la huella de las aves ahí, ¿no? Mis palabras delgazan a veces como las huellas de las gaviotas. Qué bonito, señor. O por ejemplo, como dice Luis Cernuda, ¿qué nos dice Luis Cernuda, querido amigo? Unos cuerpos son como flores, otros como puñales.
¿Qué entendemos por flores, querido amigo? ¿Qué es una flor para ti? ¿Qué cualidades positivas te da esa flor? Belleza. Belleza. ¿Por qué pones flores en tu mesa? ¿Por qué de repente algunos en Año Nuevo tienen la costumbre de colocar muchas flores? O cuando uno va al cementerio, por el aroma, ¿ya? El aroma, la belleza, como que lo vuelve mucho más cálido, ¿no? Como que mucho más bonito, como que le da una estética diferente a tu casa, a tu sala, tu jardín de repente, ¿no? Cuando llegas a tu casa y tienes un jardín muy bonito, muy hermoso, agradable también, ¿sí o no? Vas al parque ahí que está cerca de tu casa y ves bien bonito todo su gramado hermoso, sus bellas flores, sus bellos ficus. Ah, pues no, te agrada. Entonces, dice, algunos cuerpos son como flores, o sea que te producen belleza, sensaciones positivas, te sientes bien, pues. Pero en cambio, cuando dice otros como puñales, ¿qué es un puñal? ¿Qué es un puñal? Un cuchillo, una daga, ¿no? Algunos dicen, no, te das media vuelta y el puñal, ¿no? A veces pasa, a veces pasa. Entonces, ¿qué nos dice Cernuda? Que algunas personas, pues, son totalmente agradables, algunas personas aportan positivamente a ti, mientras que otras en realidad son unos puñales, ¿no? Esos terribles, ¿no? Esas personas que utilizan una careta y esas personas que se disfrazan, esas personas que te engañan, amigo, ¿no? Terrible. Algunos son así, ¿no? Es verdad, me vas a creer, te vas a acordar de mí, ¿no? Terrible, terrible. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Qué dice acá? En los ojos, se pone lentes oscuros, se pone lentes oscuros. Ahí, igualito se va, igualito. Ahí va. Terrible. Vamos con la hipérbole. Vamos con la hipérbole. ¿Qué tiene que ver la hipérbole? La exageración. ¿Qué pasa con la exageración? En esta exageración vamos a ver que todo se observa con una lupa gigante, una lupa inmensa, señor. ¿Qué sucede? Esta exageración, pues, radica en estos poemas. Por ejemplo, miren estos versos, perdón. Oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. Galatea es el nombre de la muchacha, de una labradora, de una pastora del medioevo, no. Ya está en edad moderna, ya está moderna, ya. Es renacimiento eso. Oh, más dura que el mármol. ¿Tú conoces el mármol, querido amigo? ¿Sabes qué tan duro es el mármol? Es una piedra blanca, ¿no? Sirve para esculpir, hacer bañeras, escaleras de esas casas señoriales. Y es dura, pero mira cómo es ella. Su corazón de ella es así, Señor. ¿Por qué será así, no? O más dura que el mármol, o sea, durísima. Su corazón es durísimo. Más helada que la nieve, o sea, más helada que la nieve. O sea, ¿conoces la nieve? Si no lo conoces, lo más cercano que puedes hacer es meter la mano ahí en el congelador, ¿ah? En la parte superior, donde están los marcianos. Es lo más parecido que vas a encontrar. Es frío, ¿no? O sea, y ella es así, pues, ¿no? Más helada que la nieve, más helada que Frozen, querido amigo. Así ya se pasó de Frozen, ya se pasó de fría, señor. Así es Galatea. Pues. Terrible. Tanto así y más. Tanto así y más, señor. Terrible, ¿no? ¿Quién lo escribió? No, no lo escribí yo, señor. Garcilaso de la Vega. Ahí está, Garcilaso de la Vega. Ya te imaginas, pues. A Garcilaso de la Vega también lo dejaban en visto. También lo dejaban en visto. ¿Eh? No, señor, no fuiste el primero, no fuiste el primero. A Garcilaso de la Vega lo visteaban también. Terrible. Mira, vamos al segundo. Dice, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Te puede doler el corazón? Ya. Puede ser, puede ser. Te puede doler el corazón, pero ¿te puede doler el aire? ¿Te puede doler el sombrero? El sombrero es un accesorio, así como la corbata, pues un accesorio. Pero ¿te puede doler eso? ¿Te puede doler tu camisa? ¿Te puede doler tu polo? No, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Aquí nos está diciendo, pues aquí nos está presentando que le duele a García Lorca absolutamente todo. Todo, señorita, totalmente todo. Terrible. A ver, pregunta al amigo Sebastián. En ese tiempo eran señores que se enamoraban de chicas jóvenes. ¿No? Una pregunta. En algunos casos sí, pero más que enamoramiento, en esos casos, Sebastián, eran ya matrimonios concertados, ¿no? Por ejemplo, un texto contemporáneo a la égloga primera, ¿no? El texto de Garcilaso, es Romeo y Julieta. Contemporáneo. No de la misma época, pero contemporáneo. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que Julieta iba a ser casada con el conde París. Julieta tenía 13 años, el conde París ya estaba con sus 60 años arriba.
60 años. Y era un matrimonio concertado, un matrimonio arreglado entre este señor, el conde París, y el papá de Julieta. Eso es un matrimonio concertado. ¿Se daban los matrimonios de esta manera? Sí, en muchos casos, para cerrar negocios, acuerdos o tratados. Existieron casos de que jóvenes de la misma edad, adolescentes quizá, se enamorasen. Sí, es muy frecuente, somos seres humanos. En ese caso no hemos cambiado mucho. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces estos enamoramientos, vamos a decirle consentidos, ¿no? Por ambas partes, en realidad se veían frustrados por los acuerdos de los padres. Profesor, ¿y eso pasaba en todos los casos? En la gran mayoría pues, sucedían entre familias notables, familias acaudaladas. Los labradores, los campesinos, la gente del pueblo, no, ellos sí pues viven una vida mucho más simple. Pero eso no implica que a Nemoroso Galatea no le hacía caso. O sea, no le hacía caso. ¿No? Muy bien. Muchas veces están emparentados. Sí, muchas veces. Muy común. Muy bien, sigamos revisando. Vamos a ver a la anáfora, querido amigo. La anáfora consiste en una repetición de una o más palabras, como por ejemplo, mira aquí, al inicio de cada verso. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, ¿no? El para y el para. O de repente aquí, recordando al gran Alejandro Romualdo y su canto coral a Tupac Amaru, dice, querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. No, el querrán, que se repite constantemente. Y por último, vamos a ver a Ali Perbatón, que nos dice, del salón en el ángulo oscuro. Así no debería ser, ¿eh? Debería ser en el ángulo oscuro del salón. Del monte en la ladera, por mi mano plantando tengo un huerto. Tampoco, ¿no? Tengo un huerto, ¿no? Plantado por mí, ¿no? A la ladera del monte. Profesor, ¿y por qué lo hacen eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ocurre eso? Ah, es que ¿qué sucede? Eso se hacía o se hace todavía con la finalidad de que el poema tenga una mayor fuerza, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, algunos poemas más, ¿no? Un ejemplo que reúne algunas características. Muy bien, ¿dónde encontramos pues anáfora? No perdono, no perdono, o de repente pues no, ¿no? Aquí vemos el salón en el ángulo oscuro. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Recordemos que estas diapositivas y esta grabación se encuentra definitivamente en nuestra aula virtual. Lo que vamos a hacer ahora, querido amigo, no te vayas todavía, no te vayas. Tengo aquí un regalo para ti, porque tú me has caído muy bien, porque tú eres lo máximo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Voy a compartirte en este momento un enlace bien bonito. No te vayas todavía, no te vayas, quédate ahí. Te voy a enviar aquí. Y el cadáver ahí sigue muriendo. Bien, ahí está recordando el poema más. Ajá, el quiz, y no dice, ahí está el quiz, querido amigo. Ya te lo envié. Sí, resuélvelo. Resuélvelo y yo de todas maneras la siguiente semana te paso las claves. Ya, resuélvelo, entra, desarrolla, compite con tus compañeros y así reforzarás mucho más lo aprendido el día de hoy. Bueno, así termina nuestra primera sesión, querido amigo. Yo me despido. Estuvo contigo el profesor Joaquín Sánchez Vázquez y nos vamos a seguir viendo todas las semanas en este horario, querido amigo. Nos vemos, señores. Cuídense, que la vaya muy bien y hasta pronto. Chao. Hasta luego. Chao, chicos. Muchas gracias.